Hola a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Esta vez va a ser para analizar el texto de leninismo y stalinismo. Así que les voy a hablar de este tema, que es un tema crucial para entender una parte significativa de la historia del siglo XX. Em, lo que es el leninismo y el stalinismo son términos que no solo definen ideologías políticas, sino que representan dos fases importantes y contradictorias de la evolución del socialismo en la Unión Soviética. Lo que comenzó como un movimiento revolucionario con grandes promesas de justicia social y la eliminación de las clases acabó convirtiéndose en un régimen autoritario y represivo bajo el liderazgo de Stalin. Pero para entender esto necesitamos desglosar cómo se desarrollaron estas ideas, cómo se implementaron y cómo acabaron transformando una sociedad entera. Empecemos por el principio. La Revolución Rusa de 1917 fue el evento que marcó el inicio de una nueva era política en Rusia. Fue liderada por el partido bolchevique bajo la dirección de Vladimir Lenin. En medio del caos de la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques lograron derrocar al gobierno provisional y establecieron un gobierno basado en la teoría marxista. Lenin, profundamente influenciado por las ideas de Karl Marx, adoptó la teoría del comunismo para ajustarla a la realidad rusa, donde el proletariado o clase obrera debía tomar el control del Estado para eliminar la burguesía. Acá es donde entra el concepto de la dictadura del proletariado. Según Lenin, esta era una fase necesaria en la que la clase trabajadora, al controlar el poder del Estado, suprimiría a las clases opresoras. En teoría, este Estado proletario sería un estado de transición que eventualmente se extinguiría a medida que se lograra una sociedad comunista sin clases. Pero esto, como vemos, no fue lo que realmente ocurrió. En teoría, la dictadura del proletariado tenía un propósito noble: eliminar la explotación y garantizar el bienestar de la clase trabajadora. Pero la realidad es que en la práctica esta dictadura se utilizó como una justificación para reprimir cualquier forma de oposición. Un ejemplo claro de esto fue la represión de la rebelión de Kronstadt en 1921, donde marineros y trabajadores que pedían reformas democráticas fueron brutalmente reprimidos por el gobierno bolchevique. Este evento mostró que bajo la dictadura del proletariado, la violencia y la coerción se convirtieron en herramientas esenciales para mantener el control del poder. Con el paso del tiempo, la muerte de Lenin en 1924 marcó un punto de inflexión. Joseph Stalin, un líder menos teórico pero más pragmático, comenzó a consolidar su poder dentro del Partido Comunista. A diferencia de Lenin, que veía al partido como una vanguardia que debía guiar a las masas, eh, Stalin transformó el Partido Comunista en un instrumento de control absoluto. La centralización del poder fue clave en este proceso. Stalin utilizó el partido para eliminar a sus rivales y asegurar que no hubiera oposición a su gobierno. La Gran Purga de 1936 a 1938 es un ejemplo claro de cómo Stalin consolidó su poder a través de una serie de juicios falsos, ejecuciones y exilios. Stalin eliminó a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para su liderazgo, incluidos muchos de los antiguos líderes bolcheviques que habían luchado junto a Lenin. Esta purga no solo afectó al partido, sino también a la sociedad en general, creando un clima de miedo y paranoia. Volvamos al concepto de la extinción del Estado. Una idea central en la teoría marxista-leninista, según Marx y Lenin, una vez que se eliminara la burguesía, el Estado, como instrumento de opresión, dejaría de ser necesario y desaparecería gradualmente. Sin embargo, bajo el régimen de Stalin ocurre todo lo contrario. El Estado soviético no solo no se extinguió, sino que se fortaleció todavía más. El sistema de gulags es un claro ejemplo de esto. Los gulags eran campos de trabajo forzado. Fueron utilizados por Stalin para encarcelar y explotar a millones de personas.
muchas de las cuales eran consideradas enemigos del pueblo. Lejos de extinguirse, el Estado soviético se convirtió en un aparato de represión masiva en completa contradicción con la teoría de la extinción del Estado. Otro aspecto importante es la dogmatización del marxismo-leninismo bajo Stalin. Mientras que Lenin estaba dispuesto a adaptar al marxismo a las circunstancias rusas, Stalin convirtió esta ideología en un dogma rígido e incuestionable. La ciencia, la cultura y la educación en la Unión Soviética se vieron fuertemente afectadas por esta dogmatización. Por ejemplo, teorías científicas como la relatividad de Einstein fueron rechazadas en la Unión Soviética por ser consideradas burguesas e idealistas. Esto muestra cómo la ideología oficial sofocó la innovación y el pensamiento crítico, afectando negativamente al progreso científico y cultural en el país. El caso de Nikolai Kondratiev, un economista que desarrolló la teoría de los ciclos económicos y que fue ejecutado por no alinearse con la doctrina oficial, ilustra cómo cualquier desviación del dogma marxista-leninista era castigada severamente. Ahora, hagamos un contraste entre Lenin y Stalin. Mientras que Lenin veía al Partido Comunista como un medio para guiar a la clase obrera hacia la liberación, Stalin lo transformó en un instrumento de control total. Lenin hablaba de la extinción del Estado como un objetivo final, pero bajo Stalin, el Estado se convirtió en una máquina de represión más poderosa que nunca. Lenin permitía cierta flexibilidad en la interpretación del marxismo, adaptándolo a las circunstancias de la Rusia postrevolucionaria. En cambio, Stalin dogmatizó la ideología, convirtiéndola en una herramienta para legitimar su poder absoluto. Este contraste no solo muestra las diferencias entre ambos líderes, sino también cómo estas diferencias transformaron la Unión Soviética de una sociedad en busca de la emancipación a un régimen totalitario. En resumen, el paso del leninismo al estalinismo representa una transformación profunda en la historia de la Unión Soviética. Lo que comenzó como un movimiento revolucionario con la promesa de liberar a la clase trabajadora, terminó convirtiéndose en un régimen autoritario y represivo bajo Stalin, a través de la centralización del poder, la represión de la oposición y la dogmatización del marxismo-leninismo. Stalin transformó una ideología revolucionaria en un instrumento de control absoluto. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de estas transformaciones y sobre cómo las ideas, cuando se distorsionan en la práctica, pueden llevar a resultados que están en total contradicción con los ideales originales. En última instancia, la historia del leninismo y el estalinismo nos enseña sobre los peligros de la concentración de poder y la importancia de mantener el espíritu crítico y la flexibilidad en la aplicación de cualquier ideología. Bueno, esto es todo lo que vemos hasta hoy. Espero que les sirva para reflexionar y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.